Y creo, aquí está, sí. Buenas tardes a todos, creo que sí, que estamos en directo, si alguien nos lo puede confirmar. Bienvenidos una vez más a una tertulia de gente de mente abierta. Y hoy pues tenemos un tema muy interesante, el autosabotaje. Pero antes de entrar de lleno en esta tertulia, déjenme presentar a nuestros invitados. Hoy tenemos un plantel de lujo. Vamos a empezar con nuestra tertuliana habitual, Cristina, de Cristalinamente. Hola, Cristina. Hola Valeria, encantada de estar aquí. Una cosita antes de seguir. Estoy viendo Sí, que estamos en directo, pero no se ve la pantalla en cuatro. Te ves tú sola. me veo yo sola. A ver, vale, en galería. Ahora sí, A ver, ahora sí. ahora sí. Perfecto, gracias, Perfecto. gracias por la indicación. Pues bienvenida, Cristina, una vez más a una de nuestras tertulias. Gracias. Tenemos aquí a otra compañera también invitada, Amparo Hoyo, psicóloga e hipnoterapeuta integrativa. ¿Qué tal, Amparo? Muy bien, encantada de participar con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Tú no te Un honor. autosaboteas. Yo me autosaboteo como todo el mundo. No voy a Y ser menos. tenemos hoy el invitado de honor, tenemos aquí con nosotros a Iván Lentijo, director y fundador de la Escuela de Hipnosis e Hipnoterapia Integrativa Iván Lentijo, del cual pues somos todos alumnos y con quien nos hemos formado, o sea que profesor y mentor. Muchísimas gracias, Iván, por estar aquí en esta tertulia de invitados. Pues un placer, es un placer estar aquí con gente de mente abierta y muchísimas gracias por invitarme también. A ti por haber venido. Bueno, el tema del autosabotaje. Yo les voy a contar una pequeña anécdota y Cristina sabe de dónde surgió cuando decidimos el tema de esta tertulia. Como cualquier terapeuta, solemos dar siempre unas sesiones informativas gratuitas. A través de nuestras redes ponemos esos enlaces para que nos pidan esa sesión de informativa sin ningún tipo de coste y hemos comprobado, y hoy lo he vuelto a comprobar, que muchas de estas personas, que ellos son los que buscan tus servicios, ellos te buscan en internet, te piden esa cita, tú estás y te la confirman a tu hora preparada delante del ordenador para entrar a través de Zoom o de cualquier otro tipo de red para poder hacer esa sesión gratuita. ¿Y qué sucede? Te pones a esperar 2 minutos, 3, 4, 5 y a los 15 minutos estás tú solo y ahí nadie viene, ¿no? Y la reflexión que me surgió a mí fue, bueno, vamos a ver, estas personas que nos piden nuestros servicios, ¿realmente se quieren ayudar o se están autosaboteando? Amparo, ¿tú qué opinas? ¡Wow! ¡Wow, Valeria! Mira, se me vienen a la cabeza muchísimas cosas y primero, cómo el mundo es un espejo. Y de ahí ya te lanzo la fichita, ¿de acuerdo? Porque yo he vivido mucho desde esa panorámica, ¿no? Donde uno tiene tantas ganas de trabajar, ¿no? Que dice, yo trabajo como sea, ¿no? Yo he tenido una trayectoria, ya soy bastante mayor, y tengo una trayectoria donde he tenido distintas etapas, ¿no? Y yo recuerdo la etapa en la que decía, yo trabajo gratis. O sea, amo tanto mi trabajo que trabajo gratis, ¿no? Y ese es el primer sabotaje, el primer autosabotaje que nos hacemos, ¿no? Digamos que compramos esa ficha, ¿no? Para facilitar al otro, pero realmente los que nos estamos autosaboteando somos nosotros, ¿no? Entonces, esta pregunta que tú haces, ¿no? De, ¿realmente el otro que te llama se quiere ayudar o qué es, ¿no? Y yo miraría primero por qué ponemos esa, esa entrevista gratis, ¿no? O sea, si realmente estamos hablando de una dificultad nuestra, ¿no? O si realmente estamos ofreciendo al otro la oportunidad de conocerse o simplemente el que toque esta fichita y diga, a ver, sí, pues no, no. En este sentido, ¿no? Me vienen muchos ejemplos, ¿no?
ya no solamente relacionados con nuestro trabajo, que podemos seguir por ahí, ¿no? Pero ya me parece importante, ¿no? Poder abordar la experiencia que vivimos, ¿no? como un espejo, ¿no? Y el otro nos está hablando mucho, nos está diciendo mucho con ese no aparecer, ¿no? Y ya cada uno que se responda como pueda en Bueno, este sentido. me Dime. ha dado la vuelta a la cuestión y entonces, siguiendo al hilo de lo que acabas de exponer, Sí. voy a pasarle la ficha, como bien has dicho, Iván, precisamente porque él que nos forma en esa fase en la que tú dices de profesionalizarnos, hay un tema que suele surgir muchísimo y bueno, que es el primer módulo, digamos, casi de la formación de hipnosis y hipnoterapia integrativa, que es la mentalidad del terapeuta, ¿no? Y el síndrome del impostor, que quizás en nuestro caso sí que puede estar muy relacionado con el autosabotaje. Iván, ¿qué es eso del síndrome del impostor y qué tiene que ver con el autosabotaje? Bueno, es verdad, como dices tú, Amparo nos ha planteado bueno, pues una cuestión donde bueno, empezamos a ver esas personas que están enfrente nuestra como espejos y que a veces son cosas que también tenemos que trabajar nosotros, aunque bueno, pues todo al final es un punto de vista y en referencia al autosaboteo que las personas nos hacemos o se hacen a la hora de buscar una terapia, es verdad que a veces no se le da la prioridad que deberían darle. Entonces, aparece ese autosaboteo subconsciente, más allá de que, bueno, pues los clientes, yo sí que digo que muchas veces nos hacen de espejo, en otras ocasiones, pues tienen ese miedo subconsciente a ¿y si al final esto va a funcionar y mi vida va a cambiar? Entonces, quizás no están preparadas en ese momento para realizar el cambio y, bueno, pues simplemente posponen, en este caso la llamada, en la pregunta que has hecho, en el ejemplo de que algunas veces a mí me ha pasado también de quedarme esperando y no aparecer nadie. Y es verdad que eso con el tiempo cada vez sucede menos por diferentes estrategias. Pero sí es verdad que cuando sucede, desde mi punto de vista, pues hay un saboteo subconsciente más de la propia persona que quiere hacer el cambio y que si está realmente preparada para hacer el cambio, va a dar prioridad al tener esa conversación. Sin embargo, bueno, pues como pasan muchísimas cosas, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Sí, Entonces, bueno, esa era la primera parte de la pregunta. El otro era el síndrome del impostor, del ¿no? impostor, sí. El síndrome del impostor. Bueno, pues sí, está relacionado dependiendo de cómo lo veamos. Si lo vemos desde el punto de vista de terapeuta o las personas que empiezan ahora a realizar el trabajo para otras personas, es ese miedo a lo mejor al no dar la talla, al no ser suficientemente buenos para ayudar a una persona o no merecer el estar en la posición de ayudar a una persona. Entonces aparece también ese saboteo desde el punto de vista del terapeuta de voy a ir retrasando mi lanzamiento, voy a ir retrasando que la gente me conozca, voy a ir retrasando todo porque ¿y si no vale? ¿Y si no valgo yo? ¿Y si no vale lo que he aprendido? ¿Y si no le funciona a la persona? Entonces aparecen todos los ISIs que al final el easy es igual bueno, pues autosaboteo y está relacionado con el síndrome del impostor. Muy bien. Y Cristina, ¿para ti qué es el autosaboteo? ¿Te autosaboteas mucho? Cada vez menos, gracias sobre todo a nuestro mentor Iván, que me ha ayudado mucho en esa fase, Gracias. porque el autosaboteo es algo por el que todos pasamos. Cuando eres más joven pasas más, a medida que creces y evolucionas, pues se va aflojando ese nivel, si no, no lograríamos objetivos y estaríamos estancados constantemente en la vida. Precisamente hablando de estancamiento, para mí el autosaboteo es eso, es esos palitos en las ruedas que nos ponemos, las piedras en el camino, que nosotros mismos no nos permitimos avanzar con nuestras creencias, nuestro discurso interno, las cosas que nos decimos, el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Y ahí es cuando empieza el autosaboteo y no avanzas. Y a medida que evolucionas y aprendes, pues como decíamos, va aflojando ese autosaboteo y puedes ir logrando objetivos
y cumpliendo las metas que te propones a base de cambio de hábitos y cambio de mentalidad, y esto más Y adelante sobre lo todo, expondremos, uf, y ay, cómo la tengo una emoción mosca que nos me está ayuda saboteando. en ese cambio de mentalidad y de identidad que nos ayuda a ir aflojando el nivel de autosaboteo. Lo que dices, esos cambios que a veces provocan miedo. Había una anécdota que me gustó mucho, yo también soy muy amante de las definiciones, Amparo, y tú Sí, habías buscado de dónde venía el origen de la palabra sí. saboteo, Ujú. sabotage o Sabotage. autosaboteo. Sí, bueno, yo no sé Sabotage. francés, creo que sí, lo he buscado en Google, ¿eh? Sí, El sí. sabotage. Parece ser que tiene su origen en una fábrica, ¿no? Por el año 1830, unos trabajadores de una fábrica de harina, por lo visto hubo bastantes injusticias a nivel laboral y a nivel, digamos, económico de lo que les pagaban a los trabajadores, y una manera de protestar fue, en francés, los zapatos, los zuecos se le llaman sabotage, ¿no? Entonces Les viene de ahí, sabots, les ¿eh? sabots. Los suecos se llaman les sabots. Les sabots, vale. Sabots. Entonces, la palabra viene de ahí, de colocar esa bo Les sabots. precisamente en la rueda el molino que molía la harina de la fábrica. Y bueno, eso parece que se quedó como, digamos, como un hito, ¿no? Que se fue utilizando. Entonces, viene también de la idea, ¿no? De poner los palos en las ruedas, ¿no? Que lo ha dicho Cristina, ¿no? O sea, creo que nosotros también lo identificamos con eso, ¿no? Con poner los palos en la rueda, ¿no? Entonces viene de esa idea que se comparte con estos trabajadores de la fábrica de harina en Francia, ¿no? Ese sabotaje que llevaron a cabo. Yo no sé si pensaba que Cristina se había autosaboteado ahora mismo en vivo y en directo. Fue, Digo, en vivo y en El directo ordenador. se ha autosaboteado, pero no, fue simplemente un problema de conexión. Ujú. Iván, Total, ya ¿cuáles estoy aquí. serían Perdón. esas causas, digamos, probablemente completamente subconscientes, las causas del autosabotaje? pues al final las causas son varias, pero la realidad es que es un miedo a lo desconocido, es un miedo al cambio. Es, puede ser consciente o subconsciente, pero realmente es cuando nos ponemos esos palos en nuestras ruedas, ¿no? En las ruedas de nuestra vida, eh, surge porque hay un miedo a lo que va a suceder después que no conozco. Y lo que no pensamos es que después de ese miedo o de ese dolor a corto plazo, porque cuando hay un cambio, por lo general hay un dolor a corto plazo, tendemos a centrarnos en ese dolor en vez de centrarnos en lo que hay más allá del dolor. Entonces, el problema principalmente es un mecanismo de autodefensa, de autoprotección. Al final el autosaboteo es, me quiero proteger, más vale quedarme como esté, que ya lo conozco, aunque no me guste, que sé que lo que hay más allá, yo creo que va a estar bien, pero no lo sé con seguridad y certeza. Y aunque donde estoy ahora, a lo mejor no me gusta mucho, pero sé lo que hay y ya sé gestionar todo eso que hay alrededor que no me gusta. Entonces, las causas se producen cuando vas a hacer un cambio importante para tu vida y aparece un miedo, y ese miedo consiste en centrarte en todo lo que va a suponer ese cambio, ese dolor. Es un foco en el dolor en vez de centrarse en el placer que hay más allá del dolor. La famosa zona de confort, que de confortable no tiene nada, pero es mayor el miedo que tenemos. Hay que tener en cuenta, y esto lo sabemos muy bien cuando trabajamos con hipnosis, que en realidad nuestra mente no está hecha para tomar decisiones, sino que está hecha para garantizar nuestra supervivencia. Y Correcto. tal vez en esos momentos decisivos, como bien dices, un proyecto, un nuevo trabajo, exponerse en una magnífica conferencia o en una tertulia como esta, pues puede llevar que de alguna manera pues se cometa ese sabotaje
por miedo a esa incertidumbre, por miedo a qué va a haber después. ¿Qué más causas se te ocurren, Cristina, que pueda haber para esos autosabotajes? Para mí una causa principal, aparte del miedo, que es el paralizante que te bloquea, la falta de autoestima. Cuando tú no tienes una autoestima alta, una seguridad y una confianza en ti, cualquier pasito que quieras dar para avanzar, pues te va a costar muchísimo. Entonces creo que la baja autoestima afecta y mucho a la hora de poder lograr objetivos, porque constantemente te vas a estar saboteando con tu discurso interno, pues qué torpe soy, es que no sirvo, es que el otro lo hace mejor, el compararte con los demás también disminuye tu autoestima. Entonces todo este tipo de pensamientos, de creencias, y para mí es muy importante la identidad y el autoconcepto que tienes de ti mismo, eso te va a catapultar hacia una dirección o hacia otra, hacia el camino que quieres realmente pero que no eres capaz de lograr, o en el que estás que no te gusta nada pero que de alguna manera no eres capaz de salir de ahí. Y hablamos mucho, ¿no, Amparo? Muchas veces, como dice Cristina, esa baja autoestima, ese creer no lo voy a lograr, no soy suficiente, todo aquello que rumiamos y nos decimos a nosotros mismos para no pasar por esa mala situación o ese miedo a enfrentarse a un inconveniente. Podemos decir que una de las cosas de esos miedos más paralizantes es el miedo al fracaso. Pero también hay un saboteo para el miedo al éxito, ¿verdad, Amparo? Estaba pensando precisamente en eso, Valeria, ¿no? Mientras que escuchaba a los compañeros, ¿no? Pensaba, de alguna manera, se me ocurre plantearlo como la fidelidad, ¿no? Digamos, a los mandatos familiares, y que muchas veces está relacionado con esto, ¿no? Con el miedo al éxito, ¿no? Como, digamos, el romper todas esas barreras, ¿no? Con las que se te han ido cultivando, ¿no? Con todas esas como esos mandatos, ¿no? que de alguna manera están alrededor, ¿no? y que aunque uno se queja, ¿no? de lo mal que lo está pasando, pero sabe cómo es eso, ¿no? Digamos que también hay como en psicoanálisis se llama el goce, ¿no? El goce, que no es precisamente el pasarlo bien, ¿no? Sino digamos que es lo contrapuesto al placer, ¿no? Y está relacionado con lo mortecino, ¿no? O sea, el goce está relacionado con lo mortecino. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con, digamos, con esto que duele, pero que da gustirrinín, ¿no? Y que parece así un poquito raro, ¿no? Pero que es muy habitual, ¿no? Y que tiene que ver con esto mismo que tú has mencionado, ¿no? Este miedo a, digamos, a salir de la queja, a tenerte que responsabilizar de las elecciones que tienes, ¿no? O sea, que, digamos, como el traspasar, digamos, esos mandatos, ¿no? que de alguna manera te dejan identificado a esta fidelidad familiar o del clan, ¿no? O cada uno en su trayectoria, ¿no? Y que no necesariamente el hecho de que te autosabotees, ¿no? en un área te autosaboteas en otra, ¿no? O sea, que tú puedes ser perfectamente un crack en una materia, ¿no? Y por otro lado estar absolutamente saboteándote, ¿no? Y que tiene que ver con estos aspectos también, ¿no? O sea, yo creo que no hay un motivo único, ¿no? Sino que hay como una red, ¿no? de simbolismos, ¿no? que vamos creciendo con ellos, ¿no? y que a cada uno se nos puede manifestar en una etapa de nuestra vida o en un aspecto concreto de nuestra vida. Puedes tener mucho éxito en algo y en otro lado, ¿no? Decir, pero ¿cómo es posible, ¿no? Si esta persona, si es ingeniero de no sé qué, de no sé cuándo, pero y está aquí, ¿no? Y fíjate, ¿no? Y no sale adelante, ¿no? O sea, no sé si responde tu pregunta. No sé, esta pregunta va para Iván, ya que Iván, tú vives en Irlanda, ¿no? Y se me acaba de ocurrir escuchando un poquito a Amparo, si tendrá algo que ver, como ha hablado de los mandatos, ¿no? De los mandatos de familia, de educación, sociales. Tú que vives en diferentes, has vivido en diferentes países, ahora también en uno diferente, ¿tiene algo que ver que un país como ideología pueda ser su ciudadano o ser más autosabotearse que otras culturas? Sí, sin duda influye esa conciencia colectiva, influye
más de lo que nos creemos. Al final tenemos nuestro micro aprendizaje dentro de la familia, pero dentro de un país que vivimos también pues hay una cultura que nos influye. Y no es lo mismo vivir en Estados Unidos, incluso dentro de Estados Unidos, pues hay personas que son más propensas a aceptar ese miedo y a tomar más riesgo, y hay personas que bueno, pues no son capaces de tomar esos riesgos, pero por lo general hay una cultura diferente dependiendo de los países. Entonces sí influye mucho desde mi punto de vista. Primero, lo más influyente es la familia donde estás, pero eso se va agrandando como olas y según vamos quitando esas capas, pues al final nos damos cuenta que la conciencia colectiva y la cultura donde hemos crecido y vivido influye también mucho más. O sea, que no es solo la familia, sino que todo lo que nos rodea tiene influencia. O sea, que donde nacemos también influye. Tiene algo de porcentaje de que salgas propenso ya a autosabotearte más. Me acaba de venir al hablar de este tema, ¿no? Últimamente, como se ha estrenado una película de la época de la dictadura argentina, pues evidentemente es la fase mía de la adolescencia que yo viví, no es ficción, para mí fue una realidad, y yo con 20 años vine a vivir a Canarias. Claro, en aquellos años de represión militar, de desaparecidos, del corralito, pues parece como que vivir en Europa me veían como la tía de América, ¿no? Se pensaban que yo por haber cambiado de país ya era una persona de éxito. Sí. Y acabo de darme cuenta que en muchos aspectos, volviendo al miedo, quizás al éxito, me acabo de dar cuenta de una creencia, de un autosabotaje, que quizás por esas circunstancias, en muchos momentos no me permití brillar porque se suponía que a lo mejor para mi familia, aquellos que estaban pasando mal en una mala situación, pues o falta de merecimiento o ese miedo a decir, bueno, ¿a quién puedo lastimar o a quién puedo herir si yo tuviera éxito, si dejara de autosabotearme? Cristina, dándole vuelta, ¿no? Aquello, ¿no? Volvemos al miedo al fracaso, parece que está muy institucionalizado y pensamos que tenemos miedo a fracasar, pero yo me acabo de dar cuenta que al final, como tenemos bueno, todo el mundo fracasa, uno más que más da. Sin embargo, yo siento que donde el mayor autosabotaje está es precisamente hacia el otro lado, ¿no? Hacia conseguir esos objetivos. ¿Tú qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo. Además, me encanta que me lo preguntes porque la primera vez que a mí me dijeron eso, a mí me chocó muchísimo y para mí fue un antes y un después. O sea, mi mente hizo clic y fue Iván, fue nuestro super mentor. Él fue el que me hizo ver que yo sufría eso, que a mí me estaba pasando miedo al éxito. Y fue súper esclarecedor y revelador en mi vida, porque a partir de ahí pues he cambiado y he pegado un giro radical y me ha ayudado muchísimo. Entonces, absolutamente sí, creo que el miedo al éxito es más grande que el miedo al fracaso, porque ese estado de que hablábamos de los palitos en las ruedas, las piedras en el camino o el estancamiento, es porque tienes miedo al éxito, porque si donde tú estás no estás bien y si das unos pasos hacia el otro lado vas a estar mejor y no los das, es por ese miedo y te autosaboteas. Pues esto es lo que estamos diciendo constantemente, pero mirarlo desde este lado de tener miedo al éxito es súper interesante porque te cambia totalmente la perspectiva. Entonces lo ves desde otro lugar y cuando cambias esa mirada, pues creo que es mucho más fácil dar esos pasos porque has cambiado el punto de vista. Y cuando cambias el punto de vista, creo que el problema que parecía enorme pierde un poquito de fuerza y de grandeza y entonces pues te puedes llevar mejor con él y empezar a hacer esos pequeños cambios que poco a poco, esos pasitos te van llevando hacia tu meta. Así que totalmente, el miedo al éxito es arrollador para la mayoría de los seres humanos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay mayor autosabotaje en el éxito que en el fracaso, ¿no? Pero cuando llegamos a un punto, Amparo, donde una persona se está constantemente autosaboteando desde el punto de vista de la personalidad o de los estados mentales, ¿cuál podría ser un poquillo ese, a grandes rasgos, ese perfil de esas personas
que vemos que constantemente parece que hacen todo lo habido y por haber, porque me imagino que en ese autosabotaje habrá algún tipo quizás de ganancia secundaria encubierta, ¿no? Claro, creo que hay varios factores que ya los hemos ido exponiendo con todo lo que hemos estado diciendo y ahora Cristina ha hablado acerca de la autoestima, que me parece algo muy valioso, ¿no? Y la autoestima está también muy relacionada con el autoconcepto, ¿no? El autoconcepto, digamos, es eso que han ido depositando, ¿no? Que necesariamente no es lo que se nos ha dicho que somos, no tiene por qué ser que nos han dicho eso, ¿no? Sino lo que también cada uno hemos ido recuperando, recopilando, ¿no? de lo que alrededor hacía que de alguna manera el otro nos prestara atención. O sea, si por ejemplo, a mí me han estado prestando atención siendo la torpe y se me ha estado diciendo la torpe, ¿no? Digamos que el cerebro eso no lo discrimina como que es malo, sino que es, digamos, la manera de atraer la atención que lo identificamos como el amor, ¿no? que el otro nos tiene. Es paradójico, ¿no? Pero no necesariamente lo vivimos como que eso es perjudicial, o sea, nuestro subconsciente eso no le importa si eso nos está haciendo daño o no, lo que entiende es, digamos, que eso es el material con el que nos hemos ido construyendo como personas. Entonces, esta autoestima o este autoconcepto, ¿no? está muy ligado, ¿no? entre lo que luego posteriormente hace que tengamos el miedo al éxito, ¿no? Que pensaba también, ¿no? En esto que estábamos diciendo, digamos, cuál es el concepto que cada uno tenemos acerca del éxito. ¿No? Porque, claro, hablamos del éxito como algo que se supone que todo el mundo sabe a qué se está refiriendo, pero está claro que no, ¿no? Que cada uno entendemos por éxito cosas diferentes, ¿no? Y como que se nos activan patrones o mandatos o mensajes diferentes, ¿no? Y donde ahí tenemos que empezar como a responsabilizarnos, ¿no? de qué es lo que elegimos para, digamos, ir avanzando en nuestra vida, ¿no? Creo que hay también como mucho, mucho peso puesto, ¿no? a banalizar el éxito, ¿no? Bueno, es que cuando ya tienes éxito, ¿no? Ya te vuelves frívolo, ¿no? O te vuelves materialista, ¿no? O te vuelves como todos esos patrones, ¿no? que se nos han ido acompañando, ¿no? y que también forman parte muy importante, ¿no? a la hora de encontrarnos, ¿no? en el camino y decir, wow, ¿no? Es que claro, pues si voy por aquí, pues voy a convertirme en algo que por tus valores no son aceptados, ¿no? Por lo que es tu clan o digamos todos Los roles, los ¿no? modelos, ¿no? Claro. Los roles y modelos. Me viene ahora, por ejemplo, Iván, eh, hablando de los roles, ¿no? No sé por qué me vino la comparativa con tu hermano, que los dos están dos vertientes muy diferentes, pero Saludos, parece brother. pero que parece que uno tiene como que cumplir con ciertos mandatos. Yo, por ejemplo, en mi familia, que soy la cuarta, ya había una que era la hábil, que era la que bailaba, entonces, como digo yo, a mí, como aparte había sido enfermita, me tocó ser un poco la de letras, la de pensamiento, la de más intelectual, ¿no? Pero a mí me encanta bailar, a mí me encanta divertirme, me encanta la fiesta. Y lo que dices, muchas veces lo que se considera el éxito o el mandato que tienes que cumplir, pues parece que ese sitio ya está ocupado y no das la talla o te tienes que buscar otra cosa, ¿no? Ujú. Me ha venido el ejemplo tuyo, Iván, porque tengo entendido que tanto tú como tu hermano son dos polos, dos vertientes completamente distintas, aunque de lo mismo, pero que también hay unos roles o una idea del éxito, ¿no? Podrías andar un poquito más en los patrones familiares que a veces tenemos que cumplir, que quizás de ahí también vienen esos autosaboteos, ¿no? Bueno, pues sí es verdad que, bueno, pues dentro de la familia, cada hermano o cada hermana tiene que vivir un proceso diferente, ¿no? Por ejemplo, mi hermano mayor, aunque él también se dedica al desarrollo personal, y al que quiero mucho, le saludo desde aquí, mi hermano Luis Lentijo, Que lo pues él tiene un... esperamos
que lo esperamos en Madrid, luego ya hablaremos de eso, ¿eh? No se lo he dicho todavía, pero cuando le vea de nuevo se lo diré también. A ver si viene en caballo. Bueno, pues Exacto. él también se dedica mucho al desarrollo de las personas, al sacar el potencial de las personas. Sin embargo, la personalidad, bueno, pues es diferente la forma en que él hace las cosas. Y va mucho dependiendo de la vida que le ha tocado vivir a él como hermano mayor y la que me ha tocado a mí como hermano pequeño. Digamos que a lo mejor él ha sido una persona que ha tenido que ir abriéndose las puertas, mientras yo dentro del ámbito familiar ya me las he encontrado abiertas y he tenido que abrir otro tipo de puertas. Y aunque tenemos muchas cosas comunes y nos parecemos a lo mejor físicamente y a la forma de hablar, tenemos personalidades diferentes y todo influye. ¿Cuál era la pregunta? Que no sé si me he puesto a hablar de... No, que yo, por ejemplo, lo que sentía que a veces en la familia hay que cumplir un rol y a lo Ok. mejor la idea tuya del éxito va hacia un lado, pero te autosaboteas por cumplir lo que veníamos hablando al principio. Esos roles o esos mandatos familiares, porque en el caso mío, el sitio de la creativa ya estaba ocupado, pues me tocó ser la intelectual y me he estado autosaboteando cada vez que me salía una oportunidad de ser creativa, ¿no? Vale, vale. Sí es verdad que nosotros tenemos, en mi familia por lo menos, nosotros tenemos nuestros propios roles. Y además del desarrollo personal de ayudar a otras personas, nosotros a la hora de ayudarnos vamos ayudando a nosotros mismos. Entonces, hemos aprendido mucho del autosaboteo. Entonces, yo siempre lo digo, cuando te dedicas al desarrollo personal, el desarrollo humano, tenemos más herramientas para lidiar con esas situaciones y tenemos quizás un nivel de conciencia que se nos va abriendo para ser más consciente de ese autosaboteo. Entonces, bueno, es verdad que el concepto de éxito que tiene mi hermano o mis hermanos es completamente diferente que el que tengo yo. Y para mí el éxito, aunque muchas personas a lo mejor lo pueden asociar a algo determinado y que incluso a algunas personas puede causar rechazo, para mí es tan simple como el poder de elección, el poder de elegir cada día lo que quiero hacer, con quién me junto. Para mí eso ya es un éxito. Entonces cada persona es completamente diferente y quizás cuanto más alto consideres que está el éxito, más te vas a sabotear porque hay más dolor para llegar hasta ahí. Entonces, bueno, quizás también es mi autopropio saboteo de decir, bueno, pues para mí si el éxito es esto, sé que voy a llegar. Por consiguiente, mi autosaboteo es menor también en ese sentido. No sé si tiene Sí, sentido eso. hombre, a mí, por ejemplo, a veces me dicen, ¿tú por qué no tienes más clientes que podrías estar haciendo sesiones constantemente? Y yo, a veces me dicen, te estás autosaboteando. Y yo me quedo pensando y digo, a lo mejor será que me gusta atender menos gente para tener tiempo por las mañanas para mirar el limonero y tomar el café junto a mi perra. Esa es mi idea del éxito. Como dices tú, poder elegir lo que quiero hacer con mi tiempo en cada momento y que no estoy obligada y no por eso me estoy autosaboteando, ¿no? Cristi, pero ¿qué tipos de, ya hemos dado alguna pista, pero ¿qué tipos de autosaboteo existen? ¿O conoces o se te ocurren? El primero que se me ocurre es la famosa procrastinación que todos lo hacemos constantemente, o sea, dilatar las cosas para no llegar a hacerlas, dejar las cosas a medias, este tipo de conductas de empezar algo y no terminarlo o aplazarlo hasta que ya no te queda más remedio que hacerlo. Y es muy significativo porque siempre vas a encontrar excusas para no hacer lo que realmente te toca hacer y rellenar ese hueco de espacio, tiempo con otras cosas más banales como jugar al móvil o mirar redes sociales o incluso te pones a limpiar por no ponerte a hacer lo que realmente tienes que hacer. O sea, cualquier cosa te va a servir de excusa para no enfocarte en lo que te tienes que enfocar. Entonces, para mí los tipos sería básicamente eso, la procrastinación, no acabar lo que uno empieza y las excusas. Las excusas son nuestro peor enemigo porque siempre vas a encontrar alguna excusa, algún justificante para no hacerlo. Ese es nuestro ego ahí auto boicoteándonos, autosaboteándonos.
Y antes quería añadir una cosita a lo que estábamos hablando anteriormente, que viene al hilo, que quiero destacar porque creo que, bueno, para mí es importante y creo que la gente que me esté viendo se puede sentir identificada, que no hemos hablado de la culpa. Muchas veces la culpa es un elemento que está ahí en ese miedo al éxito, un poco por lo que hablábamos, lo que hablabais de la pertenencia al clan, a la familia. En constelaciones familiares se ve mucho eso, tener miedo a no ser aceptado, a ser rechazado. Entonces, para no destacar, pues tú sigues ahí en tu perfil bajo para formar parte de ese clan y no sentir la culpa, pues como de destacar o de brillar. Entonces, muchas veces la culpa nos puede condicionar en ese progresar en la vida y nos condiciona en el autosaboteo. Entonces era un detallito que quería que no se nos escapara, que venía un poquito al hilo de lo que hablábamos del miedo al éxito y al pertenecer. De pertenecer. Claro, la autoestima ya hemos hablado que puede ser la falta de autoestima, la baja autoestima, unas causas de sabotearse, pero también, Amparo, el perfeccionismo, ¿no? Claro, el perfeccionismo sería esa creencia de poder controlar todo, ¿no? Y de nunca estar satisfecho con lo que haces, ¿no? Y tener que estar comprobando todo, que al final lo único que hace es quedarte bloqueado, ¿no? Y en este aspecto, con relación a lo que estaba hablando Cristina, que me ha parecido súper valioso, ¿no? Pensaba también en otro aspecto, ¿no? que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, que es esta, digamos, no definición realmente de lo que nosotros queremos, ¿no? Realmente, o sea, como que hay veces que se puede confundir el autosabotaje con si realmente aquello es algo que tiene que ver con lo que nosotros deseamos, ¿no? Y al hilo de lo que has comentado tú, Valeria, ¿no? De este comentario que te haces, bueno, ¿y tú por qué no? Tal cosa, ¿no? Entonces, claro, uno llega a pensar, ¿será realmente que me estoy autosaboteando, ¿no? ¿O será realmente que es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Cuando a lo mejor tu éxito, tu definición de lo que tú, hacia donde tú quieres dirigir tu vida, va por otro lado, ¿no? Y en este sentido, sí me gustaría compartir algo personal, ¿no? Que me parece que a la gente también como que le llega mucho, ¿no? Que hablemos así de cosas personales, ¿no? Y Claro. recuerdo, ¿no? La época en la que yo fui madre, ¿no? Cuando empecé a ser madre, y lo importante que era para mí la maternidad, ¿no? Yo de hecho dejé de trabajar porque necesitaba esa conexión con mis hijos, ¿no? Y con la maternidad. Pero mi cabeza, digamos, estaba totalmente dividida, ¿no? O sea, porque estaba era en la época, ¿no? En la que la mujer tenía que demostrar, ¿no? Su valía a través del trabajo, a través de la aportación, ¿no? Y digamos, eso que se llamaba, ¿no? Digamos, la autorrealización a través del trabajo, que yo creo que nos comieron en el coco de una manera salvaje, salvaje. Sí. Claro, pero y entonces, como no lo tengas claro, ¿no? Y realmente tengas una conexión profunda contigo, ¿no? Lo pasas muy mal, ¿no? Porque además yo fui de mi entorno la primera que tuvo hijos, ¿no? Luego empezaron pues mis cuñadas, mis amigas y tal, ¿no? Entonces yo dejé de trabajar y se me miraba mal, ¿no? Diciendo, pero bueno, ¿cómo tú dejas de trabajar, ¿no? Y bueno, con la carrera que tienes. Además, yo empecé a trabajar como psicóloga muy tempranito. Mi profesor, yo empecé a estudiar en la facultad y me formé fuera de la facultad y me soltaron al ruedo muy tempranito, ¿no? Entonces, yo trabajaba en un gabinete, pues no había terminado la carrera, o sea, con eso te lo digo todo, no estaba en el último año, yo ya estaba trabajando, o sea, era una profesional muy, muy precoz, ¿no? Y además buena.
Y entonces tomé la decisión de dejar de trabajar, ¿no? Para criar a mis hijos, ¿no? Y recuerdo que llegué a pasarlo mal, ¿no? Porque digo, joder, pero si es que para mí esto es lo importante, ¿no? Entonces, cuidado también con eso, ¿no? Con hablábamos antes de la culpa, ¿no? De brillar, ¿no? O sea, miedo a brillar por no, digamos, por no ensordecer al otro, ¿no? O por no ennublecerle, pero es que también está esta otra parte, ¿no? Donde crees que lo que tienes que hacer es lo que está de moda, ¿no? Que es, por ejemplo, al menos lo que yo viví, que además que lo cuento porque hubo una época en la que realmente lo pasé mal, ¿no? Es decir, es que no trabajo. No, es que fíjate, o sea, yo con carrera y tal, no sé qué, y estoy aquí criando a mis hijos. Y de verdad que es que era para mí tal disfrute que gran parte de las cosas que luego hice fue gracias a poder haberme embebido en la crianza de mis hijos. Yo es que de verdad se me caía la baba, ¿no? Y luego hacía talleres para padres, Claro, ¿no? porque Después. a veces a mí me pasa que muchas de mis amistades son terapeutas y a veces digo, no, se acabó, no quiero etiquetas, déjame en paz, quiero a la amiga, no quiero el terapeuta. Me has hecho reflexionar sobre una cosa que a Sí, mí, yo siento que a mí me gusta trabajar en equipo, me lo sí. paso genial. Antes comentaba que lo que más me gusta de trabajar en equipo es la celebración. Y entonces tengo amigas terapeutas donde se ponen su etiqueta y empiezan, no, ¿por qué tienes que apoyarte en alguien si tú eres muy válida, si eres capaz, hazlo solo y tal? Bueno, llega un momento que dice, ¿será que me estoy autosaboteando y no estoy desarrollando mi potencial? Voy Claro. y lo hago sola. Y termino y tengo éxito, viene gente, todo lo que tú quieras, pero acabo el taller o acabo el curso y me quedo en mi casa así y digo, ¿y? ¿Y? O sea, como que hay una parte, en cambio, y me cuesta un esfuerzo terrible, no te puedo decir lo que me cuesta enfocarme, Mm, procrastino, me voy a otra cosa, mm, empiezo un curso y me voy a preparar ujú, otro, no soy capaz. En ujú. cambio, cuando trabajo en pareja o en equipo con alguien, me activo, se me activa la creatividad, funciona de maravilla, viene gente, hago los talleres y como decía antes, yo ya estoy pensando en esa celebración, en ese éxito compartido. Y Ujú, es lo que a mí me motiva, es ujú. mi propia filosofía o lo que me pone el alma en fiesta o porque resulta que me estaba saboteando queriendo trabajar sola cuando yo sé y me conozco y soy que funciono en equipo. Ujú. Entonces, a veces lo que dicen, ¿no? Cuando prestamos atención a los demás y no vivimos con nuestra filosofía propia, vivimos Claro, con filosofías claro, prestadas, ¿no? claro. Para ir ya al punto completamente práctico, Iván, sobre todo a través de la hipnosis, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar soluciones a estos autosabotajes? Bueno, pues soluciones hay muchas y muy variadas. Me he quedado pensando también en lo que estáis comentando, porque al final es verdad que incluso el autosaboteo puede tener su lado positivo, ¿no? El pensar que te estás autosaboteando, pero bueno, quedarte en la situación donde estás, ah, tiene su lado positivo. Y al final decimos que, bueno, pues todo tiene una razón y no existe la perfección. A lo mejor dices, voy a dar el paso, voy a conseguir eso que me he propuesto o voy a ser esa persona y cuando llegas allí te das cuenta que pues no era para tanto, ¿no? Y que en la situación que estabas en el pasado no estaba tan mal. Entonces, ya una de las posibles soluciones es eso, es aceptar la situación en la que estás y saber que la situación en la que estás también tiene su lado positivo y se pueden sacar muchas cosas beneficiosas. Eso a raíz de lo que has dicho. Ya si nos ponemos a pensar un poco más en, bueno, pues soluciones para aquella persona que quiere superarlo y está convencida de que está súper incómoda en esa situación, yo lo primero que diría es tener esa visión clara, una visión de futuro deseada con bastante claridad, con bastante certeza como mínimo en su mente. Y a partir de ahí, bueno, pues también hemos hablado de que a veces nos centramos mucho en el dolor del corto plazo y que a ti, por ejemplo, Valeria, te gusta celebrar las fiestas, la fiesta del después. ¿Eso por qué? Porque te estás centrando en lo beneficio de haber conseguido o haber hecho un cambio, un progreso o un crecimiento en tu vida. Entonces eso ya es positivo, el poder centrarte
en esa visión de futuro, con esos cambios habiéndose realizado ya, pues es una de las bases de la hipnosis y la hipnoterapia, ¿no? El saber, vale, quiero ir allí, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cuáles son las emociones que tengo ahora? Empezar a reconocer el cuerpo, cómo te sientes, en qué momento, en qué situación siento la procrastinación que hablaba Cristina, o siento la sensación de que estoy estancado. ¿Qué sensación tienes? ¿Y cómo puedo cambiarle? ¿Qué me gustaría sentir en vez de esta sensación? Entonces, a partir de ahí, pues a través de la hipnosis se pueden hacer muchos trabajos a nivel mental, emocional y espiritual. Pero así a grosso modo, tener esa visión de futuro y saber cómo te quieres sentir y cómo va a influir todo eso a tu alrededor, porque todo tiene un precio. Yo siempre digo, todo, el éxito, el fracaso, todo cambio, cuando se supera y logras quitarte ese obstáculo de la rueda o del zapato, hay un precio que pagar, porque a lo mejor si tu carro va más rápido, hay gente que no te va a poder seguir. Entonces, ser consciente de qué precio estamos dispuestos a pagar. Y cuando vemos ese futuro deseado y el entorno y todo lo que hay alrededor, pues quizás puedes tomar una decisión más acertada, sabiendo que no todo es bonito, sino que hay precios que pagar. Sí, me acaba de venir, la pregunta va por Cristina, que muchas veces ese autosabotaje se suele ver mucho en las parejas, ¿no? Cuando uno está en pareja. A veces pasa que cuando uno avanza y el otro no, es motivo de ruptura. Muchas veces el autosabotaje, para mí, mi opinión es que es más un acto inconsciente que consciente, porque no lo acabas de dominar, o sea, son reacciones que tú vas haciendo y que no eres consciente de por qué. Si tu pareja está aquí y tú estás aquí, pues es probable que tu pareja te sabotee para que vuelvas ahí o viceversa. Si tu pareja está bajita y tú quieres motivarle, pues tienes que tirar un poquito del carro. Siempre que más o menos veis al mismo nivel y al mismo ritmo. Es como pues si sales a correr, pues cada uno lleva un ritmo. Si uno va muy rápido y le intentas seguir, te vas a ahogar. Sin embargo, si uno va muy lento y tú te adaptas al ritmo lento, también te cansas mucho porque no estás en tu ritmo. Entonces, en las parejas el autosaboteo existe por esto, porque si no vais en consonancia, los caminos se acaban separando. Y muchas veces cuando uno avanza y el otro no, pues es motivo de ruptura y pasa mucho y se ve mucho que, de hecho, es un motivo de consulta de muchas personas, de clientes que contactan por este tipo de problema, porque, bueno, tienen problemas de pareja o porque no encuentran la pareja. Y muchas veces viene del autosabotaje o del sabotaje hacia el otro de manera inconsciente, porque es como miedo a perder algo, Claro. que es totalmente la creencia inconsciente. Tengo una mosca que me está saboteando de manera increíble. No es un autosaboteo, esto es un saboteo en toda regla. La falta de motivación, Amparo, tú que trabajas con problemas, con personas que tienen problemas en relación al alimento, ¿no? En ese ámbito, yo como también trabajo el adelgazamiento, pero tú trabajas también la otra vertiente de la bulimia y la anorexia, ¿no? Sí. Como personas que parece que en ese ámbito están como programadas para fracasar sistemáticamente. ¿Qué hay un poquillo más detrás de esas personas que parece que de alguna manera no son tan inconscientes, digamos, de su autosabotaje, ¿no? No entiendo la pregunta, Valeria. ¿Qué es lo que... pero enfocado en las personas con bulimia? Enfocado un poquito en la falta de energía o la falta de motivación de las personas, ¿no? De personas que a veces parece que entran ellos mismos en un pozo y cuando tú hablas con ellos detectas esos patrones mentales victimistas
y que te están autosaboteando constantemente, ¿no? Yo lo veo en la parte del adelgazamiento, pero yo te decía, yo trabajo con personas que quieren bajar de peso y muchos se mienten y se sabotean, ¿no? Pero desde el punto de vista también, desde el punto de vista psicológico, Sí, de ese tipo de personas, sí. que su forma, como digamos, que puede estar pasando por la mente de esas personas que se sabotean sistemáticamente. No sé si ahora me he expresado un poco mejor. Vale, o sea, entiendo que el foco está en la falta de motivación, ¿no? O sea, cómo Sí, de alguna exacto. manera influye la motivación en el conseguir, digamos, ese objetivo o el autosabotearte, ¿no? Que es obvio, ¿no? O sea, digamos que estamos hablando del sabotaje, del autosabotaje, digamos, como aquellas acciones que ponemos desde el subconsciente, ¿no? Porque la mayor parte de las cosas son inconscientes, ¿no? O sea, podemos tener un razonamiento, pero realmente los motivos generalmente son subconscientes, ¿no? Entonces, claro que tiene que ver mucho la motivación, ¿no? Realmente el que lo que queramos conseguir o no esté relacionado con algo que realmente nace de nosotros, ¿no? Y aquí me hace un poco ir hacia lo que hablábamos antes, ¿no? De si realmente lo que se supone que queremos conseguir tiene que ver con nosotros mismos o tiene que ver con estos otros factores de los que estamos hablando, ¿no? De estos mandatos o estos ideales, ¿no? Que parecen que están impuestos, ¿no? Como objetivos a conseguir, pero que realmente no tiene que ver con nosotros, ¿no? Y esto que hablas tú por ejemplo, el adelgazamiento, hay como mucha exigencia también, ¿no? O sea, otra cosa es que realmente haya un peligro, ¿no? O, digamos algo que está poniendo en riesgo tu salud, ¿no? Pero como que hay un mandato social, ¿no? De cómo tiene que ser, ¿no? Digamos, la figura, ¿no? Y en este sentido, aquí como que abogo un poco también pues, en el riesgo que hay, ¿no? Ya que has mencionado la anorexia y la bulimia, ¿no? En todo este aspecto, ¿no? O sea, cómo está dándose, digamos, unos valores preestablecidos, ¿no? Que no se miden, ¿no? Y que realmente pueden caer, digamos, del otro lado, ¿no? Caer en algo que la persona al final acaba por no poderlo controlar, ¿no? Entonces, claro, o sea, la motivación, concretamente, que es por lo que preguntas, la motivación tiene que salir desde el interior de uno, ¿no? Entonces, cuando hay digamos, un lugar hacia donde llegar, ¿no? Un cuerpo perfecto, un peso idealizado, ¿no? Se corre el riesgo, ¿no? de estar en una línea muy fina donde la persona puede estar incurriendo en otros aspectos, ¿no? Que son a lo mejor más peligrosos, ¿no? Y volviendo, Iván, ahora vamos, en vez de opinar nosotros sobre la hipnosis, te vamos a aprovechar y preguntar a ti Los que quieras. directamente un poquillo más de información o cómo trabajarías en una sesión como para detectar, ¿no? Esos pensamientos o creencias o conductas saboteadoras. Fíjate que en mi experiencia la palabra autosabotaje no suele venir de la persona directamente que quiere hacer el cambio, sino que esa palabra está oculta a veces en otra palabra, como puede ser, por ejemplo, bloqueo o una sensación que es como que no puedo, pero la palabra bloqueo a mí automáticamente me hace pensar que está apareciendo un autosaboteo de esa persona y que aparece un miedo. Entonces, cuando aparece ese autosaboteo, hay que ver en qué consiste, cómo lo siente la persona, qué significa para la persona ese autosaboteo. Incluso ya sabéis que en hipnosis lo que hacemos es utilizar la imaginación. Incluso cómo identifica, qué simboliza ese saboteo para la persona. Y si fuera una persona, ¿cómo se representaría en la mente de la persona? Es decir, traer aquello que es algo más abstracto, como puede ser palabras o emociones, a un mundo un poco
bueno, digamos más racional o lógico que lo pueda entender la mente consciente a través de simbolizar. ¿Cómo se simboliza esa palabra para ti? ¿Cómo lo representas? Si saboteo fuera alguien, ¿qué te estaría diciendo? ¿Cómo te estaría ayudando? Entonces, a través de ese trabajo nosotros descubrimos mucho las razones por las que está ahí, cómo nos está protegiendo, cómo nos protege la persona. En adelgazamiento, que ahí tengo muchísima experiencia también, pues sí aparece mucho ese autosaboteo que a veces aparece en forma de lo que le dice. A lo mejor es un personajillo que aparece en la mente y que está diciendo, no puedes, no puedes, si has fallado muchas veces, te va a pasar lo mismo, que a raíz de lo que ha hablado Amparo, al final se convierte en un hábito a veces el autosaboteo. Claro. Una persona que ha querido hacer cambios físicos muchas veces y siempre ha retornado aparentemente al mismo lugar de antes, es como su mente se ha acostumbrado a fallar, entonces se ha convertido en un hábito. Hay que romper ese hábito también, hay que ver dónde se ha instalado, quizás a través de qué creencias tiene. A nivel familiar, cómo te han inculcado a ti o qué has aprendido, qué programas tienes, por ejemplo, en el caso del adelgazamiento, que te hacen empezar una dieta y volver a recaer siempre. Entonces sería un proceso de investigación, de a ver cómo lo sientes tú, esto, qué significado tiene para ti, cómo te está influyendo en tu vida. Podemos ir a ver dónde se ha originado, cuál es el entorno que le afecta y, como yo siempre digo, al final el pasado, cuanto menos estemos, muchísimo mejor. Y cuanto más ayudemos a una persona a ver qué hay más allá de ese puente, ¿no?, entre donde estás ahora y donde quieres estar, va a ayudar a que esa motivación interna de la que también hablaba Amparo se produzca como una chispa y empiece a encenderse más, que al final es lo que queremos, ayudar a la persona que cuando se levante esa motivación, esa chispa, esa energía sea diferente y en vez de la sensación de me da miedo hacer esto por el qué dirán, sea capaz de, consciente o subconscientemente, ver lo que hay más allá. Y si eso le gusta, va a ser una chispa que va a empezar a encenderse y la persona va a ser imparable, que es el objetivo también, que hay personas que se convierten imparables inmediatamente y hay personas que van entendiendo su proceso, van dejando atrás esas historias, esas mentiras que se cuentan, esas vocecillas que aparecen. Así que nuestro trabajo es ayudar a cambiar las voces, las películas, las historias y las creencias limitantes que tiene la persona y darles un futuro mejor, que es el que ellos crean, no el que creamos nosotros, sino que ellos mismos lo crean y se lo crean. Sí, tener metas y su propia filosofía de vida, yo creo que es base fundamental, saber lo que uno quiere, la idea que uno tiene del éxito. La vida de uno es de uno, solamente la va a vivir uno, con lo cual hay que tener claro y ser protagonista. Vamos a ir terminando ya. No puedo responder preguntas, si hay, plantear preguntas porque no las veo. No sé si hay alguna por ahí, Cris. Para ir terminando, tu mayor autosabotaje. Mi mayor autosabotaje. Que te hayas tú autosaboteado. ¿Alguna situación que hayas sido consciente de que te has autosaboteado? Mientras la pienso, yo voy a contarte una para que les dé tiempo a pensar que les voy a preguntar. Cuando yo me estrené como coach, claro, yo pienso que eso que digo, cuando me enfrento sola a algo, pues resulta que yo me estrené haciendo dinámicas delante de 280 personas. Claro, tuve que salir al ruedo los 5 minutos antes, quise salir corriendo, pero es que no podía porque me había comprometido. Tuve que ir al baño, tuve arcadas, dije, ¿y ahora cómo hago? Y entonces yo hice digamos, mi sesión de 1 hora y claro, mientras que lo estaba haciendo, mi pensamiento, la gente no conecta, no estará conectando, ¿qué es lo que pasa? Bueno, al final, cuando acabé lo que digo, yo tuve la sensación de, madre mía, me hablé mal, no lo hice bien. ¿Y qué pasó después? Cuando me pasaron los vídeos, dije, oye, qué tan mal no lo hice, ¿no? Ahí por eso hablaba del perfeccionismo. Yo
Era muy exigente, ahora he hecho mía también aquella frase de mejor hecho que perfecto, y al final la gente lo disfrutó muchísimo, pero yo ya me había autosaboteado. ¿Por qué? Porque quizás me impresioné o me sentí sola al bajar del escenario y no poder tener ese feedback de, bueno, cómo lo he hecho, ¿no? Entonces el autosabotaje estuvo en mí presente y yo aseguro que porque estaba la puerta cerrada, pero estaba pensando qué excusa voy a poner para no subirme a ese escenario, ¿no? La verdad que cuando pasas ese límite, esa zona de confort, entras en la zona mágica y dices, oye, pues mira, si he podido delante de 280 personas, ya me he hecho al ruedo con el toro que sea, que voy a poder hacer, ¿cómo se llama? Un buen pase. Cristi, ¿tú? Que seas consciente, que te acuerdes de algo que te hayas autosaboteado. Bueno, yo me he saboteado toda la vida, pero siempre a nivel profesional es donde yo más me he puesto piedras en el camino y palos en las ruedas. Cada vez que me entra algún cliente, que me entraba algún cliente de pago nuevo, con alguna terapia diferente, pues para mí era todo un reto y siempre pues me ponía mala, o lo típico que te quieres ir al baño, o te entran todos los miedos del mundo y de repente te quedas en blanco. Este tipo de cosas de no querer afrontar esa nueva situación que realmente es lo que quieres hacer, pero por otro lado tienes tanto miedo al fracaso o al éxito, en ese momento no sabes qué es, pero te empiezas a boicotear y a venirte este tipo de pensamientos que luego, una vez que lo traspasas, das ese paso y es cuando viene la magia y estás en tu lugar y los beneficios son maravillosos. Pero totalmente mi mayor autosabotaje es siempre a nivel profesional. Yo recuerdo la primera clienta cuando acabé la formación con Iván, la primera clienta de pago específica de hipnoterapia, yo no sabía dónde meterme, o sea, por favor, yo misma decía lo que hablamos al principio de que de repente te dejan tirados los clientes, yo era al contrario, yo pensaba, por favor, que no se conecte, que no me contacte, que me lo cancele. Me estaba auto boicoteando y luego a partir de ahí ha sido un camino súper bonito, pero siempre esa primera vez el autosabotaje está muy presente. Gracias. Amparo, ¿y el tuyo? ¿Tu mayor autosabotaje? Bueno, yo diría que es el que he compartido, ¿no? Porque estamos también como muy enfocados, ¿no? En lo que es, digamos, el éxito, el brillo, el tal, el cual, ¿no? Y para mí el mayor autosabotaje ha sido el no respetar, bueno, que sí lo respeté, ¿no? Pero digamos como a lo mejor el no tener la firmeza de darme cuenta de que mi momento era el que estuve viviendo con la crianza de mis hijos, ¿no? Y poder, digamos, darme todo lo que, el amor que yo necesitaba darme por estar haciendo todo eso, ¿no? O sea, yo creo que ese ha sido el mayor autosabotaje en el que he estado ahí, ¿no? En el filo de la navaja, ¿no? Como todo este rumiar, ¿no? ¿Y cómo es posible, ¿no? Que no esté trabajando y tal, no sé qué, y yo aquí con mis hijos y tal, ¿no? Sí, sí. En la generación de nuestras madres se criticaban a las mujeres que trabajaban. En Claro. nuestra generación, Amparo, se criticaba a la que no trabajaba. Claro, claro, es Y que a lo mejor sí, sí, es querías que quedarte en además tu casa estábamos. cuidando a tus hijos. Sí. Exacto, ¿no? O sea, además me daba cuenta, ¿no? De que estaba digamos, en el tránsito, ¿no? De decir, claro, digamos que esto visto desde mi madre sería maravilloso, ¿no? Y visto en mi entorno, ¿y tú qué haces ahí en tu casa trabajando y dejas tu profesión, dejas tu gabinete y dejas no sé qué? No sé, decir, qué fuerte, ¿no? Y realmente, afortunadamente, que pude trascender todo eso, ¿no? Pero como que había un peso, ¿no? Que sí, que hacía pupa, ¿no? Hacía O sea, el pupa. autosabotaje sería quizás que hay una parte de ti que te ha saboteado en poder disfrutar de ese periodo de cambio No, no maternidad. tanto de disfrutar, porque yo sí reconozco haber disfrutado, pero como una enana, ¿no? Sino de tener la convicción de que eso era y no había otra cosa más importante, ¿no? O sea, porque sí, el disfrute sí que lo he tenido,
muchísimo, ¿no? Pero digamos como que había ahí el run run, ¿no? Yo miraba a mis cuñadas, todas trabajaban, ¿no? Dios mío, ¿no? O sea, uf, madre mía, ¿no? Y, yo con mi pareja siempre lo hemos tenido claro, ¿no? Que lo que queríamos los dos era criar a nuestros hijos, ¿no? Y bueno, él, afortunadamente o por desgracia, pues le tocó Y ahí trabajar. están, que lo vimos pasar antes por ahí detrás, por la puerta. Ese es un Iván, hijo. Iván, tu mayor autosabotaje. Pues fíjate que quizás antes de venirme a Irlanda, es verdad que he tenido muchos sabotajes y autosaboteos, quizás también influido por el entorno, por la familia y mucho relacionado con el deporte también. Es decir, nunca quizás llegar a creerme que podría haber conseguido más de lo que conseguí, porque sí es verdad que destacaba en su momento desde niño, sobre todo jugando a fútbol, y soy una persona que el deporte se me da bien por naturaleza, pero quizás también de la familia de donde vengo nunca, bueno, pues pensaba que podría llegar mucho, muy lejos o que podría llegar a ser un profesional. Entonces sí que creo ahí desde la niñez que esa influencia y ese autosaboteo personal y falta de merecimiento pues ha sido, bueno, no es que me arrepienta porque no tenía esa conciencia, pero sí que creo que a nivel deportivo podría haber llegado mucho más si hubiese tenido otro cambio bueno, de mentalidad o hubiese tenido otra forma de mentorizarme diferente. Y a raíz de salir de mi entorno cuando vine a Irlanda en el 2007, es cuando, bueno, pues la verdad es que soy mucho más consciente de el saboteo que es constante porque siempre va sucediendo más o menos cada día. Me puedo sabotear un día que no me apetece ir al gimnasio, por ejemplo, pues a lo mejor no voy. Entonces es un mini autosaboteo. Sin embargo, he adoptado la filosofía de que es mejor la imperfección de hacer algo que la perfección de no hacer nada. Así que, bueno, pues al final lo que surja, pues todo tiene su beneficio, incluso el saboteo, pues tiene un aprendizaje. Así que a raíz de poder salir de mi entorno me ha ayudado mucho a adoptar una nueva filosofía y aunque tengo, como yo creo que todo el mundo, saboteos a diario, pues cada vez soy más consciente de ellos. Pero sí soy muy consciente de aquellos años, sobre todo de adolescencia y niñez, con el tema del deporte, de que me quedé mucho, yo creo, menos de donde me hubiese gustado llegar. ¿Ya has apuntado a Tito a algún club deportivo? En cuanto pueda, para mí el deporte es la mejor medicina que hay, es lo mejor que puede hacer una persona. Todo lo que esté relacionado con el deporte enseña muchos valores, enseña trabajo en equipo individual, así que en cuanto pueda, vamos, tenemos la casa llena de pelotas. O sea, Tito tiene, no tiene nada más que 2 añitos, ¿verdad? Ha 2 añitos cumplido y 2 meses, eso es. 2 añitos y 2 meses. Ahora Bueno, cuando vaya con ya él. llevamos más de una hora hablando. Yo estaría aquí muchísimo más tiempo, pero habrá que despedirse. Cristi, cuenta un poquito quién eres tú y cuál es tu especialidad. Pues yo soy Cristina, mi especialidad es hipnoterapia aplicada a colon irritable, intestino irritable y podéis encontrarme como Cristalinamente en todas las redes sociales. Muy bien. Amparo. Bueno, yo soy Amparo Hoyo, soy psicóloga clínica y hipnoterapeuta, especialista en personas altamente sensibles y también en anorexia y en bulimia. ¿Y cómo te pueden encontrar? Aunque yo he puesto tu Facebook, que eran los datos que tenía en la descripción del... Sí, de Amparo Hoyo, hipnoterapeuta, Muy en bien. Facebook. Sí. Iván, cuéntanos. Pues yo soy Iván Lentijo, soy hipnoterapeuta integrativo y formador internacional de hipnotistas e hipnoterapeutas integrativos. Y bueno, pues ayuda a profesionales de las terapias a integrar la hipnosis en sus procesos de cambio y de ayuda y transformación a otras personas. Y me puede encontrar las personas pues en hipnosisefectiva.com, por lo menos para tener un pequeño curso gratuito de hipnosis, por lo menos de inducciones, y luego pues poniendo mi nombre en YouTube tienen mi canal, Iván Lentijo. Ahí también me encontrarán. Y luego ya la tercera opción, pues en el grupo de Facebook de Aprende Hipnoterapia Integrativa, donde hacemos talleres, hacemos retos, y mi objetivo pues es promover y promocionar
estas herramientas de la utilización de la imaginación, pues que lleguen a las mayores personas posibles, tanto terapeutas como personas que quieren dejar de autosabotearse en su vida. Sabotearse. Y hablando de que llega un mayor número de personas, voy a hacer un poquito de spoiler. Sé que se viene algo muy, muy, muy grande el 13, 14 y 15 de enero en Madrid. Cuéntanos un poquito Por fin. para quienes estén oyéndonos y aprovecha para hacer un poquillo de promo y publicidad. Pues sí, te lo agradezco, Valeria, porque el 13, 14 y 15, después de toda esta pandemia que hemos estado parados, pues por fin ya podemos juntarnos en persona y vamos a realizar una, bueno, formación, curso, desarrollo personal. Va a ser una mezcla de todo, enfocado en la hipnosis y en el desarrollo mental, pues en Madrid, esos 3 días, donde va enfocado principalmente a terapeutas complementarios o alternativos, y las únicas personas que lo saben pues sois vosotros, vosotras, las personas que ya os habéis formado conmigo y las personas que estáis en el club de hipnosis efectiva. Así que de momento no lo hemos hecho público, lo estamos haciendo público ahora, y voy a invitar a todo el mundo a que se una a nosotros, pues 13, 14 y 15 de enero, principalmente para aprender hipnosis, hipnoterapia integrativa, para, bueno, pues que sea como complemento a la terapia que ya están realizando, y que allí vamos a hacer demostraciones, vamos a ver y a sentir cómo funciona la imaginación, el potencial que tenemos, y además nos lo vamos a pasar muy bien, que es lo importante, que llevamos tiempo sin conocernos en persona, nos hemos conocido virtualmente, así que ya va tocando vernos en persona y pasárnoslo muy bien, mientras aprendemos y crecemos. Pues sí, muchísimas ganas tengo yo de ese presencial que me pone el alma en fiesta. Y bueno, yo soy Valeria Fuster, me pueden encontrar en hipnotica.es, hipnótica con K, lo pone ahí mi cartelito, y también con ese nombre en redes sociales, y mi especialidad es el adelgazamiento y la ansiedad. Bueno, pues hasta aquí que hemos llegado. Cristina, no me acuerdo el tema de la tertulia del jueves que viene. Yo tampoco, la verdad, si me das un segundito. Estaba, y lo tengo que decir, estaba tan ansiosa por tener a Amparo y Iván de invitados en esta tertulia que me olvidé completamente de hacer los deberes y mirar lo que nos toca la semana siguiente. Bueno, pero en Hipnosis todo para caso, crear el futuro, Valeria. mira, hablando de los saboteadores, Sí. Hipnosis para crear el futuro, una de nuestras Wow. herramientas estrellas. Dime, Temazo. Amparo. Metafísica pura. Me apunto. Totalmente, Me apunto. pura y dura, sí, sí. Y modera Javier y estará Marcelo, Paqui y Pilar. Wow. Muy bien, Va a pues estar- entonces la va a cita estar es en maravilloso. este mismo canal el jueves que viene a las 19 con Hipnosis para crear el futuro. Y nada, darles las gracias a los 3 por haber estado presentes en esta tertulia. A ti, Y Valeria. Muchas a no gracias. autosabotearse. Eso es. Lo Muchas despedimos. gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Un beso. Adiós, adiós. Hasta pronto. Chao.